Vamos a dar a continuar e a ver que nos depara o día de hoxe. Sí, empezan máis ou menos. Pasaporte, nada, que el chucho no responde. ¿Nos toca pringar aquí? Al menos los Winterluzos no nos han desarmado. Lo que demuestra que no nos temen. Es una táctica infalible. Los guerreros catatianos suelen atacar completamente desnudos. No os quitéis los pantalones. Pero podría servir como distracción. Lol. Mejor no. ¿Alguna otra idea? ¿Sabes babear? Pues claro. ¿Y menearte? Hombre, no paro quieto. Cáete, cuando yo te diga. Y finge un ataque epiléptico. Así los distraes y nos vamos por las salas laterales. ¿Y qué pasa conmigo? Pues bueno, que te sacrificas por el equipo. Diego, Seguid. Vamos, Quill, tú solo. Agárrate el pecho y cáete. Cúrratelo más. O sea, que aquí vou elegir si fago o ataque ou non. ¿Nos ha hecho llamar? A ti específicamente, aunque no comprendo por qué. Peter también nos sorprende a nosotros. Pero si es el primero para el lavado de cerebro, debo decir... ¿Eso creéis que hacemos? ¿Lavar el cerebro a la gente? Hemos conocido a vuestros conversos y demasiado entusiastas se queda corto. Han aceptado la promesa de la matriarca. Una experiencia que ha cambiado sus vidas, pero que deben aceptar libremente. Quill, el dron es nuestro billete de salida. ¿Cómo? ¿Qué estáis susurrando? ¿Y bien? ¿Quieres saber si eres consciente de que eres el malo? Conceptos simplistas como bueno o malo dieron lugar a la guerra galáctica. Solo admirábamos lo enorme que es este sitio. Es grande, ¿verdad? La creencia en la matriarca le ha devuelto su esplendor preguerra. Igual que su promesa, devolverá a todos los caídos. Madres, amantes, hijos. La promesa resucitará a los muertos. Pues claro que no. No se puede resucitar a la gente. Nosotros no, pero la matriarca, el recipiente divino. Tengo una idea, pero necesito tiempo. Entretenedlo. ¿Pero qué? Vamos, acompañadme. Si mi intención fuera matar, Se estarían mortos con esto. Vale, la leche. ¡Qué truco más guapo! ¿Nos dices cómo lo haces? Brujería. puedo llegar a entender que algunos usen ese término, pero yo prefiero ciencia. La ciencia de la fe. No hay ciencia en la fe. Pero sí energía. Este esquife, mis inquisidores, la mismísima Sacrosanto, todo funciona con la misma energía milagrosa. Y yo soy su descubridor. Voy a coger el dron, seguidle el rollo. ¿Ahora? ¿Qué? ¿Qué pasa? Es que Bueno, has hecho un descubrimiento y además afirmas controlar la energía. Energía de la fe. Eso. Bueno, es que toda esa energía de la fe tiene pinta... Pues creo que lo que Gamora quiere decir es que tienes toda esta energía. Energía de la fe. Justo, pero la primera vez que te vimos, ¿no estabas pringando en la esperanza de Hala porque tu lanzadera te dejó tirado? Sí, así fue, pero ¿Y entonces por qué no usaste la fe para repostar tu nave? no funciona así. La energía de la fe viene motivada por la creencia, por el fervor. Sí, vale. Fui testigo de ello. Nuestro fervor por él fue lo que nos permitió sobrevivir. Bueno, ¿te importa seguir?
Esperad. No había otro con vosotros. Oh, esa buenas horas se da conta. Para nada. Si fuese así, nos habríamos percatado. Cierto. Por favor, prosigue con tu increíble relato sobre... Bueno... creer en... Decías que habías culpado a alguien. ¿A quién? ¿De qué habláis? ¿De qué estás hablando? ¿Y te importaría contarnos algo más? Estaba hablando de él. Del sanador que no pudo devolverle la vida a mi hijo. ¿Tú? LOL, Bájate de ahí cagaste. y vuelve con los demás. ¿Qué? Solo admiraba... Silencio. Non lle cheira ahora de repente. Que estaba facendo aí? Que o que estaban distraendo. What the fuck? Es hora de conocer a la matriarca. Está bien. Algo tuvo que facer Rocket ou... Así que hay que llamar a la Milano. ¿Cómo? Si hubieras entretenido al gran unicornio, te lo diría. Ahora toca buscar una estación. No has de ganado comunicación. tiempo suficiente para recargar el pirateo de dron. Vas a tener que improvisar. A lo mejor la novia de Quill nos indica el camino después de lavarnos el cerebro. No fastidies. ¿Qué? Solo digo lo que todos piensan. É con que vou improvisar, se pode saber. Nicky. Non é... Sí, claro, dixo Nicky. Mi señora. He aquí a los guardianes de la galaxia. Gracias, gran unificador. Ostras. Guardianes, podéis acercaros. Peter Quill, dile a tu vástago que baje de ahí ahora mismo. Igual me estoy colando, pero... ¿No eres un poco joven para esa falda tan corta? ¿Y tú no eres un poco mayor para tener ropa con tu nombre? Oh. Habéis tardado lo vuestro. Bueno, ya sabes lo chapas que es el abuelo. Te sacaremos de aquí. Tú sígueme el rollo. Pero... se supone que este es nuestro lugar. Vamos a salvarlos a todos. Yo los salvaré, se lo prometí. Menos lobos, Caperucita. Solo estás diciendo lo que él quiere. ¡Vamos a calmar! La chica no está en sus cabales. Pues claro que sí. Solo que ahora soy algo más. ¿Qué quieres decir? ¿Y tu madre? Está aquí. Justo aquí. Oh my. Dentro de mí. Vaya, gracias por la aclaración. La luz nos ha unido. Pensé que se había ido, pero puedo traerla de vuelta. Todos esperan que los traigamos de vuelta. Solo deben tener fe. El gran unificador me abrió los ojos. Te está tangando. Hazme caso, que de eso sé un ¿Por rato. qué no puedes creer en mí? ¿Por qué no me escuchas? Nadie me hace ni caso. Hasta que se lo demuestro. Non é unha gema. La flashback. No tiene por qué morir, Peter. Puedes salvarla. Te lo prometo. ¡No le pondréis ni una escamosa salsa encima!
Bueno, esto... ¡Muere, Coria Chitauri! Eso por enterrar. ¡No retroceder, Peter! ¡Confío en ti! ¡Por fin podrás salvarte! Esta vez echaba mucho de menos. ¡Que paguen por todo lo que nos han hecho! Un pouco cheira eso todo. ¡Cuánto me alegro de verte, Peter! ¡No tienes ni idea de todo lo que ha pasado! No tengo ni idea de por qué está pasando ¡Siempre esto. supe que lo harías! ¡Morid! Merda, non teño. Hostia, a miña vida. Me he imaginado esto tantas veces. Yo también, mamá. Yo también. Oh, Peter. Oh, Peter, mi niño. ¿Mamá? ¿Qué ocurre? ¿Cómo es posible? Me has salvado. Eso pasa. Sabía que nunca me abandonarías. Yo no sé. Mírate. Ya eres todo un hombre. Y te has convertido en el gran líder que sabía que serías. Esto cheira. Peter, estoy orgullosa de ti. Tu padre también lo estaría. No entiendo nada. Debí morir. ¿He vuelto atrás? Estás aquí. Es lo único que importa. Ahora tenemos todo el tiempo del mundo. Tú, yo y tus amigos. ¿Mis amigos? ¡Claro! En casa hay sitio para todos. Y quiero conocer a ese equipo tuyo tan fantástico y escuchar todas vuestras aventuras. Pero como sabe deles. No sabes cuánto quería esto. Nada volverá a separarnos, te lo prometo, Peter. Están camelando, amigo. No me creo que te haya recuperado. Suéltame. Para. Uy, calambre. Deja de abrazarme. Peter, no pasa nada. Claro que soy yo, cielo. No, Ha pasado no, tanto tiempo. no. Sal de ahí. Esto no está bien. ¿Cómo que no está bien, Peter? Sal de ahí. Estamos Escapa. juntos. ¿Cómo puede? What the fuck? Eso es, cariño. Deja... Tú no eres ella. Mi madre murió cuando tenía 13 años. Non podo escapar, non impulsar outras teclas. What the fuck? Isto é moi turbio. Peter, pronto habrá acabado. No. Para. Por favor. Eso es, hijo mío. Parece que habrá que cambiarlo. Isto é moi Las turbio. bujías están como nuevas, entonces no son el problema. Estaba un poco suelta, aunque no creo que sea la causa del problema. Y habría que llenar el aceite. ¡Peter! ¡Ya casi está la cena! Vale, enseguida voy, mamá. Isto é moi raro, Meredith Quill, ¿dónde guardas tus cuchillos de trinchar? Ah, que están aquí. Hay uno en el cajón, cerca de los fuegos. Solo veo un What? instrumento romo de uso infantil. Sí, ese es. Tendré que traerte una hoja catatiana en nuestra próxima visita. Pueden cortar hasta el acero. Vaya, qué generoso, Están se vendo Drax. artefactos. Aunque no sé cuántas veces tendré que partir algo tan duro como eso. Ahí estás, Peter. Ya estaba a punto de salir a llamarte otra vez. Supongo que hay cosas que nunca cambian. Oh, Peter Quill. Tu madre nos estaba hablando sobre tu infancia. Solo algunas de tus mejores aventuras.
También nos ha dicho que te encontró una pareja adecuada, pero que no atendiste a razones. Drax, dijiste que eso quedaría entre nosotros. No debió hacerle caso, señora Quill. Aún sigues con ese tema de Janie. Es un encanto de chiquilla, Peter, y se ha convertido en un encanto de mujercita. Parece un buen partido, Peter. Mejor que todas las demás. Fijo que sí, Quill. ¿Todas las demás? Tu hijo es bastante promiscuo, Meredith Quill. ¡Tío! ¡Eso no se dice! Parece que tenemos mucho de lo que hablar durante la cena, Peter. ¿Por qué me siento como si me fueran a castigar? Uf, esto muy turbio. No me creo que aún tengas esto. La calidad de la artesanía es lamentable. No seas malo, Drax. Peter se esforzó. Oye, Quill, ¿puedes hacer algo con tu chucho? No me quita el ojo de encima. No, solo quiere jugar. Tal vez deberías sacarlo para que te persiga un rato. Casi eres tan divertida como emocionante este deporte. Yo creo que esto Si no, podríamos no ir debía todos a estar ver un aquí. partido. No son las grandes. ¿Cómo? Non pode ser, tío. No, 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 no. No sabes cuánto quería esto. Nada volverá a separarnos, te lo prometo, Peter. Lo prometo. Suéltame. Para. Es que aquí quiero me... Peter, ¿qué estás haciendo? Ah, Lo siento. No tiene gracia. Baja esa cosa, jovencito. No. Por Deja favor, de hacer eso. tienes que confiar en mí. No puedo. Esto no es real. No. No renuncies a mí, no me iré a ninguna parte. Peter, por favor. Podemos estar juntos. No lo entiendo. Esto no está bien. no. No pasa nada. Pero non morre, tío. A ver, morre dunha vez. No volveré a perderte. No lo haré, hijo. Mamá sempre tiña razón completada. Joder, antes eu non quería aceptalo, pero non me daba opción de apuntar. ¡Nos necesita! Ah, isto xa ten máis sentido. Venga, levanta. Ya vamos tarde. Tenemos Lol. que dejarlo todo listo. Mamá está al caer. Levanta. Isto non ten sentido tampouco. Tío, este é returbio. Outra ilusión seguro, tío. Cago en boda. ¿Qué narices? Bueno. Hacía años que no veía uno de esos. ¿De dónde ha podido sacar un sombrero pirata? Que se buguea. ¿Cómo lo llevas? Ya, yo tampoco sé qué está pasando. Bueno. Que está claro, son todo ilusións que lle están facendo ver. ¡Por fin! Te necesito. Mamá vendrá a comer y quiero que todo salga a pedir de boca. ¿Todo? Es su cumpleaños. ¿Te has olvidado otra vez? ¿Papá? No, por supuesto que no. Es que no recuerdo haberme dormido. Genial. ¿Me ayudas a prepararlo todo como dijimos ayer? Ayúdame con el holoproyector. También está la tarta y el regalo que le compramos. Quiero que todo sea perfecto antes de que llegue a casa.
Vale. ¡Hala! ¡Qué pintaza! ¿La has hecho tú? Uy, no. La pedí al Planeta Panadería. Hay un planeta pan. ¡No! La he hecho... Vale, ya solo quedan el regalo y... Nick, ¿es normal que esté borroso? Pues claro que no. ¿Está mal enfocado o algo? ¿Puedes enfocarlo bien? ¡Hala! ¡Qué bien ha quedado! Estaba convencida de que había metido la pata. ¿Cómo? ¿Lo has hecho tú? Sí. Es Hala y el sistema que lo rodea. Y creo que no me falta ninguna luna. Es precioso. Ya solo falta el regalo de mamá. Creo que anda por mi habitación. El mejor padre de la galaxia. ¿Se supone que soy yo? Pues claro. No olvides el regalo. ¿Dónde está? Epa. No recuerdo habérmela quitado. Ni colgarla. Feliz cumpleaños. Con amor, Nicky. ¿Por qué no recuerdo esto? ¿Lo has encontrado? Sí. Vale, ponlo con el resto. ¡Genial! El regalo. Ponlo en la mesa. Hola. ¿De dónde opoño? Hola. Papá, estarás tratando de robar el regalo de mamá, ¿no? Ah, aquí, joder. Un regalo de cumpleaños. ¿Qué le has comprado? Lo compramos. En Sapiencial. ¿Recuerdas el callejón con pintores al que fuimos y ese cuadro que le encantó? ¿De Krylar? Oh, sí, claro. ¿Algo más? Creo que no. ¿Cómo lo ves? Impresionante. A tu madre le va a encantar. Gracias, papá. Te quiero. Oye, yo... Nicky, ¿por qué está la puerta cerrada? Es mamá. Me aseguraré de que todo está perfecto. Tú abre la puerta. Nunca me dieron una cosa de estas. Pero si alguien la merecía, es Corel. ¿Qué pasa? ¿Por qué la puerta está cerrada? Vale. Estoy lista. Abre. No sé dónde se abre, by the way. Aquí no hay enganches, ni hay nada. Aquí. ¡Sorpresa! ¡Peter! ¿Qué estáis? ¡No! ¿LOL? No te creas, Peter. Esto no es real. Es un engaño. No debería estar aquí. Lo que ha visto. Ah, claro. No sé cómo. Pero estamos vinculados. Y esa cosa la tiene. Pero aún podemos salvarla. Agemadamente te impide de ser, eh. Tiene que aceptar que he muerto. Enséñale a aceptarlo. Libera a mi hija. Sálvala. Por favor. Niña. Sacad a la matriarca de aquí. ¡Ya! Adiós a la falda. Al rechazar la promesa, habéis demostrado que no sois dignos. Debéis ser destruidos. ¡No! ¡Esto está ¿Qué mal! nos ha hecho? ¡Odio los trucos mentales! ¡Voy a votar! ¡Hazlo luego! ¡Céntrate en Ranger!
What the fuck? No iréis a ninguna parte. Juliana, ¿dónde han metido a Nick? Protegen a su matriarca. ¡Mira! ¡Ahorrad balas! A este le espera una sorpresa especial. No tengáis piedad del abuelo. No juega limpio. No me lo digas 2 veces. ¡No se los trae! ¡Mentira! ¡Ojo! ¡Este es de los que explotan cuando lo matamos! ¡Fijo! Adoro los fuegos artificiales. Tiene unas defensas formidables. Vamos a fazer isto. ¡Vamos a juntarse! É que non podo estar cerca do final do xogo tan pronto. No me sentía así desde la Guerra Galáctica. No le quites el ojo de encima, Quill. Luchó en ambos bandos, ¿recuerdas? Yo, sin embargo, no necesito tomar partido para partir jetas. Me encanta reventar a los piltrafillas. ¿Y qué si son duros de pelar? ¿Duros de pelar? Digo que no nos quedamos atrás. Las muescas de nuestras cartucheras lo demuestran. Así que venga. ¿Quién está conmigo? Sospecho Por que nuestro desearla, líder es... nosotros. Nah, non funcionou. Es tu oportunidad. No tengáis piedad del abuelo. No juega limpio. Con esas piezas, como mucho, será un... Alá vai. Usei o modo ese para nada. Me dixeron. Viejales, ¿crees que tus matones nos dan miedo? Que no abandonen esta cama. Oh my. Creo que hay que matar primero esos que voan. Estoy listo para Que ese destruir. malnacido se lo lleve otra vez. ¿Otra vez? Olvidaos del pastor. El rebaño está cabreado. ¡Ah, que duele! ¡Sin piedad! Son como malas hierbas, Cruz. Hay que arrancarlas. Ya tenemos ganador del concurso de disfraces. Tienen que estar asándose. Les ayudamos a que se den. ¿Por qué no me funcionó Y? Hola. Sé que son Como crocantes, pero eso no quita que sean... Es que... Es que me despisté de vida por completo, ¿eh? ¡Ay! Que... estaba llegando Y cuando estaban congelados. Pero supongo que había que hacer algo más. Igual me tengo que centrar nestos puntos. ¡Rájalos, Gamora! ¡Está embrujado! ¡Cuidado con sus ataques potenciados! En mi pueblo eso es pelea. ¡A por él! Super, como estaba tan rápido. Bloque mejora a sus colegas. ¡El volador está curando al resto! ¿A qué esperas? Ah, ¡Lárgales sí. la puñetera cara! ¡Resta lo que sepas! Sé que son troscantes, pero eso no quita que sean peligrosos. ¡El sacerdote! ¡El que pueda los potencia con la fe! Cojones. ¡A por el volador, que está curando peña! ¡Estoy perdiendo mi propia sangre! Voy contigo, grandullón. No entiendo nada. ¿Cómo narices pueden flotar así? El capitán Botas Propulsoras tiene envidia. Mantener. ¡Es una, Quill! Te necesitamos con nosotros. Voy a morrer otra vez. ¡Necesita ayuda! ¡Flash! ¡Espera, colega! ¿Y ahora qué, Peter Quill? Que si alguien tiene que pulsar.
todo solo. Son el enemigo, Drax. ¡Despierta! ¡Pizza! Solo necesito una oportunidad. ¡Eso! ¡El puñetero volador está sanando a la peña! Eso es seco. Sana, pero si no está quieto. No es justo. Potencia a todos los demás. ¡A soltarse, Rocket! Igual deberíamos hablar con ellos. ¿Qué te hace pensar que pueden hablar? Ya tenemos ganador del concurso de disfraces. Resultan ridículos. ¡Peter! Cosmo no habrá cortado las comunicaciones adrede, ¿no? Eso nada. Es un buen chico. Sea lo que sea, no es culpa suya. ¿Cómo narices pueden flotar así? ¡El capitán con las propulsoras tiene envidia! ¡Esos panolis Se podrán curar entre ellos. Espera. El médico brujo ¡Te debo eleva una! la dificultad de nuestro combate. ¡No! ¡Atentos! ¡A por el que flota! ¡Está sanando a los colegas! Entonces debe ser el primero en morir. Will! Intentémoslo de ¡Gamora nuevo, ha ¿vale? caído! Contraataquemos Mira, sin Otto, reservas. llegan refuerzos. Yo soy Groot. ¡Hostia! Esto tiene escrito mi nombre. ¿Letales? ¡Eso habrá que verlo! El cabezabloque mejora a sus colegas. ¡A cortar el lazo que los une! ¡Encantada de acuchillarte! ¡Luchas en vano! Cosmo no habrá cortado las Pues se morre este de una vez. ¿Y enviarnos a una misión suicida? No creo, ¿no? La energía de la fe está Público enloquece completado. dando que están disparando a beta o tono quemado. Mi recomendación es que lo esquives. Nuestros golpes no parecen efectivos. ¡Así nos las gastamos! Sé que son tronchantes, pero eso no quita que sean peligrosos. Will! ¡El grandullón está en las últimas! ¡Hostia, puño, puño! ¡Móvete! Cago una puta. Gracias, colegas. Toca artillería pesada. No me vencerán así como así. ¡Ya los veo! ¡A por ellos, tigre! Mi enorme fuerza se está desaprovechando. Dales un repaso, Gamora. ¡Tienen la misma tecnología que Raiken! Están llenos de luz. Cojones. Destruye, Drax. Muere con honor. Pero Kid está recargando a sus zombies. Buenas tardes, un master. Merda. ¡Soluciona tu problema! Sujétalos bien. ¿Cómo narices pueden flotar así? ¡No les servirá de nada! ¡Es como si no sintiera el dolor! ¿Últimas palabras? Merda. Sí, coño. Son tronchantes, pero eso no quita que sean peligrosos. ¿Dónde estoy dando? Cosmo no habrá cortado las comunicaciones adrede, ¿no? Eso carece de sentido. Nuestra tarea es informar al Zan. Llega a tu final. No es justo. Potencia a todos los demás. Hemos de eliminar a tu conducto medicinal. Aquí son los blancos fáciles. ¿Cómo podemos salir? Haberme dado más tiempo con el dron. Tendremos que ir a ciegas, a ver si encontramos el centro de comunicaciones para llamar a la Milano. Nos las apañaremos. ¿Alguien sabe cómo subir? Espera, vamos a ver. Esto ya lo tengo. Esto también. A ver, oh. ¿Qué hago de este? Vale. Vale, vamos a comprar este. Equipo dinámico completado. Boas brasileiros. Que salome, what the fuck. Que o xogo xa pensei que terminaba. O sea, era fixo aí, o sea, é como que hai unha escena na que
hai unha escena como que xa poñía os créditos porque había unha escena que podía saltar, pero como o xogo non che deixaba claro como facelo. Pero dixe, hostia, se supón que ainda hai dous elementos que podes digamos como se chama? Por conseguir. ¡Qué detalle! Entonces non debería estar cerca do final, en teoría. Gamora, espera. Que dis, brasileiro? Echo mucho de menos a mi querida nave. Relaja. Ahora la llamamos. Tú no te mueras. Xa sei que o dis por eso. Sí, exacto. Aí está a resposta. Muertos pisados. Nos pegan. Mierda, pedazos Ante palabras necias, oídos xordos, Nos pegan. Nadie me dijo nada de correr cuando firmé el contrato. ¡Tranquilo! ¡Saltad! Oh my. ¡Qué mal! ¡Qué requete mal! ¡Necesitamos una salida! Pues no la hay. Pues haz una. Quill, usa la cabeza. Estoy pensando. Usa lo que llevas en la cabeza. Lol. Mejor dejárselo a Gamora. ¿En serio? Drax, arrea esta parte de la pared ya. ¿Por qué? Porque me morrer. Pedazo de patarre. Morrín. Faime gracia que os demais viñeron detrás miña e non lles pasou nada. E a min sí, e pasei de primeiro. Boa, Sullivan. Hostia, vexo aí letras máis grandes ou parece? Necesitamos una salida. Pues no la hay. Pues haz una. A ver. Drax, arrea esta parte de la pared ya. ¿Por qué? Porque vamos a morir. Claro. What the fuck? Reconocería ese olor en cualquier parte. Oh shit. E ven a cuchilla detrás tamén. Venga, podemos escapar por el desagüe. ¡Se te va la pinza! ¡Es un refrigerante de curvatura súper tóxico! ¡No podemos saltar sin más! No podemos parar. Igual no me has entendido. Es una piscina de muerte instantánea. Se congelamos. ¿Pero qué? ¡Drax! Drax, colega, ¿todo bien? Sí. Vale, a lo mejor no es refrigerante de curvatura. Vaya fulano, ¿no? Eso pica. Quill, hablemos de que tu hija intenta matar. Raker le ha hecho algo. Esto es culpa. ¿Crees que habrán llegado al antiguo sector minero? No, el gran unificador. Las salas inferiores habrían desintegrado a los herejes. ¡Malnacidos! Vale. Puede. Al menos, si nos perdemos, no podrán encontrarnos. Estamos apañados. Estamos perdidos y apañados. Solo tengo que orientarme. Nunca había estado en una nave tan grande. Confía en tu instinto, rapaz. ¿Rapaz? Supongo que es mejor que aberración. Pero qué tonterías dices. Justo ahí. Hecho. Vale. Os juro que Raker va a pagar por todo esto. Oye, que la que nos chutó el rayo majareta fue la niña de Quill. Nikki es inocente. Él la controla. Yo solo digo que si alguien te encañona con un arma apocalíptica, te lo cargas. Drax, ¿puedes encargarte? Puedo hacer más que encargarme. No, solo sirvió para quitarlo. No destruiremos al vástago de Peter Quill. Mierda.
están haciendo? Bloquearnos el camino. ¡Qué de puertas! ¿Sabes por cuál salir, verdad? Lo sabría si me hubieseis conseguido más tiempo con el dron. Medallico dron. De estas. ¿Cuál? Ya sé, hombre. ¿Sabemos que por la que hemos venido o no? ¿Estás de guasa? Vale, todo controlado. Sí, bueno. Mirad, estos idiotas aún no nos han visto. Bueno, creo que ahora sí. Momento de enfrentarnos a estos matones. Antes salvaremos a Nikki. No vamos a abandonarla. LOL. Amistades peligrosas completa. ¿Y ahora qué? ¡Cruzad los dedos y elegid una puerta! No tenemos tiempo para esto. ¡Tampoco tenemos tiempo para quedarnos! Una porta. Pues por aquí, logo. ¡Cuidado! ¡Puede que haya más tarados de esos dentro! Queda un montón de portas. Vale, no sé si te entiendo, Drax. Esta puerta promete. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mierda! ¡Todos dentro! ¡Atrás! ¡Ah! ¡Necesito ayuda! El enemigo es persistente. Cojones. Va. Ahí no voy a poder llegar. Mierda, un callejón sin salida. ¿Ahora qué? ¡Arriba! Esa pasarela es nuestra salida. Si somos capaces de cruzar. ¡Tenemos problemas mayores! El dron... ¡Otra vez! ¡Encuentra cómo subir a la pasarela antes de que nos frían! Peter, dime que se te ha ocurrido algo. No. Vosotros aguantad. El extremo del Drax empuja eso hacia el hueco. Sí. Vamos, morre. ¡Al otro lado, Drax! ¿De qué vas, tronco? ¡Drax! ¡Bazooka de Tota! ¡Esa era nuestra! No importa, tenemos una salida. ¡Vamos! Hostia, merda. Merda. Ese trasto se muere por O tus fumar el manos. morro Qué otra vez. pena, porque son míos. Deberíamos seguir avanzando. Eso tiene mala pinta, Peter. ¿Esto es algún tipo de cámara de tortura? Parecen tranquilos. La muerte puede ser tranquila. Oye, ¿estás bien? Ni que estuviera de vuelta en Halfworld. Algunos de mis compañeros de laboratorio se creían las mismas mierdas. Los científicos Kree les dijeron que nos habían elegido y esos melones se lo creyeron. Incluso mientras se morían. Pero tú no. Yo era de los más listos. Yo y... Layla. no puedo ni mirarlos. Larguémonos cagando leches de aquí. Ya me he hartado de esta pesadilla. Dime que nos acercamos al centro de comunicaciones. Podría haber tenido respuesta si no os hubierais cargado mi plan. Eso es que no. Estas naves grandes tienen varios centros de comunicaciones. Encontraremos uno. Espero. Estos cretinos se van a tragar una bala por cada una de las baterías que tienen aquí. ¡Esos son muchas balas! ¡Vengo de sobra! ¡Sujétalos, Groot! Os arrancaremos esas vendajes lenguas. ¡Ahora sí! ¡Por fin nos entendemos, Drax! Tras. ¡Pues todo tuyo, matones! Estos tipos son como vampiros espaciales, ¿verdad? Solo que chupan fe en vez de sangre y vuelan por ahí en su nave impía. Mientras mueran, a mí me da igual lo que sean. Hostia. ¡Entretenlos, Groot! Niña vida. ¿De verdad se creen que todo el mundo va a aceptar? ¡A miña vida! ¿No aprendieron nada de la guerra galáctica? Parece creerse las mentiras que inventa. Una cualidad peligrosa.
sombras, demonios impíos! ¡Qué sombras! ¡Quiero otro asalto con el gran unificador! Esta vez no estará solo. Es muy arriesgado. ¿Quién osa llamarme? ¡Drax! ¡Sigue peleando! ¡Qué bien sienta! Ahora, a ver dónde estamos. No Kudumo. Rocket, ¿es seguro estar cerca de esta tecnología de la fe? No nos intoxicaremos con la radiación ni nada, ¿no? ¿El gran unificador se rebajaría a intoxicar a los suyos? Es probable. Sí. Sí. No os rayéis. Me han expuesto a tanta radiación que reconocería No ese puedo hormigueo. pasar por aquí. Sí. Hay un Sí, cristal. un centro de comunicaciones, por fin. Ya era hora. Vale, entras por aquí. Como envíen más tropas, aquí somos presa fácil. ¡Tengo una idea! Quejémonos más fuerte para que nos oiga Tokiski. ¡Oh! Me hace gracia que lo diga el más bocazas del grupo. Aunque anatómicamente sea cierto, ¡vete al carajo! Rocket, haz tu magia. Sí, deja de expertos. El relé de comunicaciones. Nuestro billete de salida. Esto, ¿cuánto vas a tardar? Me hará falta ayuda. Claro. Vale. Quédate quieto. Aquí. Muy bien. Perfecto. ¿Por qué actuamos como si no hubiéramos visto lo de la cámara ceremonial? Porque la promesa no es más que una farsa. ¿Cómo estás tan segura? Porque quise creérmela. Sabía que al despertarme... Todo se esfumaría. ¿Qué habéis visto? Soy Groot. Claro, Yo vi cada a uno. mi madre. Vivía. Pero había algo que no cuadraba. Una sombra. Sí, eso es. Sea lo que sea, está usando a la niña. La habrá tentado con otra mentira. Sobre Corel. Lo sé, está... Boas, non escoito a alerta, pero bueno. Lo he hecho queriendo. Caminando está de camino. Hostia. En fin. Espera, moitas gracias, Jaco, por ese Prime. Xa te acercas aos 2 anos. Non estou aínda as alertas, pero bueno, entereime porque vin o texto no chat. Benvido, unha vez máis. Dito sea de paso outra vez, cambiei a CPU e bueno, de momento este día que estou notando, pero bueno, en xeral non é que antes me fose mal o xogo ni moito menos, o sea que... Ah, e ti tamén tes a 5700? Eu xa tiña no seu día pensado mellorar, o que pasa que nunca vi aínda a necesidade, o sea, nunca víao como moi pronto, pero bueno, ao final, como é a serie 5000 a única máxima ao que pode optar e ir a unha máis alta que esta vía a tontería, tamén a pillou un amigo meu, eu xa dixen que xa tiña pensado pillala, entonces ao final comprei a semana pasada porque dixen eu, para que esperar máis, total é tontería realmente. E a ver, de momento levo con ela posta dende onte. Por exemplo, co Diablo 4 sí que estuve vendo que vai bastante, o sea, que vai fluido. O Diablo 4, según a situación, a veces dáme un petardeo, que a veces tamén é pola conexión ou pola servidor. Pero polo menos onte xogando notei como que iba máis fluido. E había, por exemplo, cando no Diablo 4 vas ca montura a toda hostia acelerando, sí que antes me pegaba algún tirón, pero bueno, tamén é unha situación na que che dá igual. Pero en general
vin que vai como certa fluidez que antes non tiña, ahora teño. O sea, antes había algún que outro tirón ou algún... Digamos que noto a diferencia. Non é algo que sea moi perceptible, pero bueno. Co día que cambies de GPU. A ver, eu... A GPU que teño agora fixo 3 anos en decembro. En principio, penso botar con ela a mellor o que lle quede debido ao PC, Cambié de CPU porque realmente podía optar a esa CPU. Era tontería tendo, sabes, podendo a comprar sin problemas. E aparte que eu vou sacar partido. Pero sí, a verdade é que 3 anos xa. A ver, eu de momento non vexo necesidade de cambiar GPU, Aparte que, o sea, 3 anos para mí non é moito. Pero bueno, o tema é que, como xa temos falado, bueno, teño mencionado, é que creo que o GTA 6, cando sala en PC, pero para iso estamos falando aínda dentro mínimo de 2 anos, cando sala en PC sí que pode marcar un antes ou un despois. Ou incluso cando sala para consolas, poida que haxa algún que outro xogo que empece a surgir que supoña un salto. Pero eu creo que o salto vai no dar o GTA 6 cando salga en PC. O que pasa que, claro, os cabróns tardará un ano e pico en sacalo en PC respecto ás consolas, casi seguro. Entonces, creo que aí estamos falando de moi 26, pode supoñer un punto de inflexión, aparte de que dentro de 2 anos, 2 generacións máis, pois pode supoñer un punto de inflexión a hora de, bueno, plantearse cambiar a GPU, pero ahora mismo, tal como teño o PC agora, como moito ahora mismo, se me preguntas, podía plantearme cambiar o SSD porque o meu SSD M2 ten, o sea, xa ten un tempo, compreno xa fai creo que 5 anos ou mellor xa. E hai SSDs con moito máis rendimiento, con moito de velocidade de lectura e escritura. E sería creo que así o único que podría ahora mismo valer a pena cambiar a GPU para o que estou, para o uso que estou facendo especificamente, vexo tontería. Realmente eu creo que ahora mismo, a ver, dentro de 2-3 anos hai que ver como e que punto chegamos co tema do GTA 6. Si o cambio é moi drástico, pois a mellor xa hai que plantearse cambiar de PC dentro de 2-3 anos. Se non, eu creo que se pode estirar un cuarto, incluso 5, no, si a cousa pinta ben. Pero bueno, eu creo que a partir dos 8 anos o PC xa vai amolecer. Sí. Estaba agora entendendo outra cousa. Bueno, vou seguir co xogo. Mirémonos antes de que nos flipados de la fe se mosquen. E gracias polo Prime, dito sea de outra vez. ¡Qué mono! Cree que va a atacar. No tenemos permisos para el hangar, así que habrá que ponerse creativos. Vale, pero no te excedas. Xa me quedaba atrás. He encontrado un punto de encuentro cerca del canto. Espera. ¿Qué? Cálmate. Sé a dónde vamos. A ver, o problema de Nvidia é que cos precios hai hasta certo punto enténdese, pero despois en general estánse columpiando dunha maneira que non é normal. O que pasa que suma a inflación que xa temos encima, e aquí imos a ter dentro de 3 ou 4 anos, xa non che quero... Peter, podemos usar ese banco de trabajo. Pues ya puedes darte prisa. Ese dron aún viene a por nosotros. El roedor no está aquí, Peter Quill. Outra vez o bug. O roedor non está aquí. El ajo onde está, amigo? Dime o propio xogo que teño un banco de traballo para usar e sigue o bug activo de que... Deja las herramientas de Rocket. En serio, tío. Levo todo puto... Levo a mitad do xogo co rollo do banco bugueado. O sea, pensei que sería un problema da sección daquel momento e resulta que sigue bugueado. O sea, sigo sin poder mellorar o rollo... O sea... Para usar el banco de trabajo, Peter Quill. Ahora no. E o peor de todo
é que me di ahora, no, o puto fulano. Seguro que a Rocket le encantaría esta cosa. Coleccionable de guardar encontrado. Pois, a ver, a gran pega do xogo xa está desvendo. Realmente, o xogo en sí, os únicos bugs que tiña hasta ahora non eran demasiado problema. Ahora, o tema de que non poides usar o banco de traballo polo puto bug este que teño, ¿Qué hacemos aquí? toca os huevos, Poca realmente. cosa. E aquí teño máis movidas, pero non sei nin como pasar. O sea, ti pillaches unha 40-80 Jaco A Nikki se le acaba el tiempo. Y a nosotros. e douche problemas. Tengo la certeza de que te lastimarás sin la ayuda de la alimaña. Tenemos que pasar por aquí, pero esta estúpida puerta no tiene energía. ¿Y cómo la cargamos? Hay que buscar algo compatible con esa toma de corriente. ¿Y si le meto un chispazo? Funciona con fe. A menos que tus armas disparen energía de fe. Estamos apañados. Vale, echemos un vistazo. Lo mismo encontramos algo. Y... nada. Te lo dije. Disparos de fe. Moles. Sí. Aquí hay un robot echándose la siesta. Quizá aún funcione la batería. Por probar. Vale. Tú sigue durmiendo, coleguita. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, No mola. cagonao, ¿no? ¿Sabes lo que estás haciendo? Claro, la batería va en su ranura, ¿no? ¿Esto sirve? Ahora lo averiguaremos. Ponla ahí. Parece que ha funcionado. Vale. ¿Alguien quiere ir a por el destructor? Drax, ¿vienes, colega? Drax. Hola. Este que llevo ahora. Oye, Drax. ¿Qué pasa? Se me ha ocurrido que tal vez esto no sea más que un sueño prolongado. No lo es, lo prometo. Uf, Pero tenemos que irnos. Muy bien. madre mía. Estaba pirolado, Pero bueno, verdad que non é mala esa, ¿Qué es eso? Se recorda a Inception. Sí, da bastante mal rollo. Nunca he oído a ninguna nave hacer ese ruido. Ni siquiera a Chitauri. ¿Están cantando? Parecen cánticos lejanos. Sea lo que sea, son un porrón de gente. Yo soy Groot. Hay que ir por ahí. Tenemos que seguir avanzando o nos quedamos sin transporte. Nuestra suerte tiene que cambiar. A ver, una vez que disparas a tu madre en la cara, las cosas solo pueden mejorar, ¿verdad? Leches. Sea lo que sea, está muy cerca. ¿Pero qué? Follón. Debe de haber varios millones. Como poco. Ya. ¿Y cómo se supone que vamos a ayudarles? Tenemos que preocuparnos por salir de esta trampa mortal. Si sobrevivimos, iremos a contarle todo lo referente a esta pesadilla a Cosmo. Él sabrá qué hacer. Madre ¡La mía. iglesia viene por nosotros! ¡Mierda! ¿Podemos pillar ese esquife? Supongo. Tendré que hacerle una ñapa. ¡A quitar los seguros! ¡Me sorprende que tu arma tenga seguro! Espero que estéis todos tan preparados como yo. ¡Chicos, a juntarse! Igual non era necesario usalo, pero bueno. Yo me encargo de dar el golpe de gracia a Peter. Mi hoja no será silenciosa, Matarife. Me vuelvas a llamar así, te mato. Yo no soy el enemigo, traidora.
Nos están dando la del pulpo. ¿Y sabéis por qué? Porque nos emperramos en jugar limpio. ¿Qué? Pero no se gana jugando limpio en esta galaxia. Les daremos un repaso a esos pardillos. ¿Quién está conmigo? ¡Sus palabras para los terranos! Bo. Sí, que de esta vez sería eso. ¡Mantén la fija, Rocket! ¡Un fondo en tierra firme de nuevo! ¡Con fervor! Lola. ¡No puedo conducir, disparar y hablar! Estas cosas son más lentas de lo que creía. No hay por qué apresurarse. Oh. Quedarse ahí, sed bajo. Yo me ocupo del resto. Ainda estaba vivo ese. Lol. Musicote. ¿Estamos de acuerdo en que este es el buque insignia de la iglesia? Tiene toda la pinta. Vale, a ver qué podemos hacer con este cacharro. Vamos, vamos. ¿Seguro que puedes? ¡Oh! Si una pequeña batería de fe puede activar uno de sus robots, imaginad la potencia de la que disponen aquí. Y ahora están conquistando planetas, aunque sea a pequeña escala. ¿Habéis oído eso? ¿El qué? Ha habido un... ¡Oh! No pasa nada. Están rebotando contra el escudo. ¿Pero qué? ¡El escudo ha caído! ¡Disparad! Vale. Agachad las cabezas, yo me encargo. Puta merda. Lol. ¿Por qué actúan así? ¡Porque son unos tarados fanáticos! Vale, limoncheo. ¡Quieren distraernos para pedir refuerzos! ¡Y les funciona! ¡Nos están distrayendo! Va a reventar esta mierda. ¡Madre! ¡Este trasto se va a pique! ¡Tenemos que aterrizar, pero ya! Vamos a aterrizar. ¡Tenemos que irnos! ¿Qué, Rocket? Necesitamos otro esquife que no tenga agujeros. ¡Por culpa del sotanas, el resto es más difícil de matar! ¡Matones! ¡Intentad cruzaros un poquito! Todo tuyo, Drax. ¡Lucha! Siempre me equivoco con ese botón, tío. ¡Todos tienen esquife! ¡Tenemos que encontrar uno atracado! ¡Para, coño! ¡Está curando al resto! ¡Mirad! El Pensé que esfero solo será había uno. los suyos. ¿Qué es lo contrario de curar? Pues es lo que toca. Bien finito. ¡Creía que no me lo pedirías! ¡Quieren distraernos para pedir refuerzos! ¡Y les funciona! ¡Nos están distrayendo! El cabezabloque mejora a sus colegas. ¡Ya! ¡Cuesta horrores con tantas piezas móviles! Hago una puta que vos pareu. ¡Tú ten cuidado, colega! ¡Que ellos juegan en casa! Joder. ¡Por el volador, que está curando peña! ¡Oh! La doy unha volta. Tamén quero morrer ou que? Como que tamén quero? Que carallo? E o sea, que a veces o que máis fastidia dos combates é que cando te atacan polos lados, cando estás centrado no outro lado ou por detrás, sobre todo, claro está. Haz lo tuyo, Gamora. ¿Es un depósito de combustible para los esquifes? Pero Kid está recargando a su robot. ¿Una salida? ¡Ya! ¡Cuesta horrores con tantas piezas móviles! Rocket, bombardeo. ¡Mejor no estar aquí cuando vengan los refuerzos! No aflojes. Unha puta que os pareu. Oito, se están acercando. ¡No os metáis por medio! El chamán planeador bendice a sus feligreses. Ahora non vai a patada nuclear. ¡Llegamos primero! ¡Largo!
Necesito curarme. ¡Das! Me encanta freír fanáticos. ¿Te gusta meterte con los débiles? Yo. Porque quieren morir. ¡Uy! ¿Quieres ver fuegos artificiales? ¡Groot, cánchalos! ¡Rocket! ¡Ok! ¿Qué es todo esto? Servirán para activar las baterías de fe. Estoy listo para destruir. Será un placer. ¡Tenemos que irnos! Que se enteren de lo que vale un espadazo. Pues son resistentes algunos, ¡Cuidado! ¡Que vienen por todas partes! ¡Hay que moverse! El ¡No jugador dejes se que te encuentra disparen! superado. ¡Saca a pasear esas ramas! ¡Quieren distraernos para pedir refuerzos! Joder, qué pesados. Peter Quill, agradecería algo de ayuda. Voy contigo, grandullón. ¡Peter! No me da acción. ¡Necesita tu ayuda! Un momento, colegas. Enseguida estarás en pie. ¡Allá que No voy! tengo por costumbre sentirme vulnerable. ¿Y Puedes ahora volar qué, conmigo Peter Quill? cuando quieras. Hostia, otro está derribado, ¿no? Está solo. ¿Por qué actúan así? ¡Porque quieren morir! Vamos a repartir leña, ¿vale? ¿Y ahora qué, Peter? ¿Cómo voy a disfrutar? ¡Mejor no estar aquí cuando vengan los refuerzos! Díselo a ellos. Cago en tu puta madre. ¡Todos tienen esquifes! ¡Tenemos que encontrar uno atracado! ¡Un miembro menos en la congregación de Raker! Esos exaltados solo entienden la violencia. Tenemos que crear otro Joder. esquife. Démonos prisa, gente. Marvelous. ¡Nuestro transporte! ¡Vamos! Marche de sí me cago en Buda. No sé qué pasa aquí, pero me piro en cuanto salgamos. ¡No paran de llegar! Rocket, ¿puedes dejarlos atrás? ¿Cómo? ¡Tenemos el mismo esquife! ¡Uf, adiós al escudo! ¡Tenéis que quitárnoslos de encima! Intento eso, pero... Salen hasta de debajo de las piezas de los esquifes. ¡Aunque vengan! ¡Nos han dado! ¿Cómo pinta? ¡Mal! ¡Voy a tener que bajar! ¡Os voy a cantar el gospel de Rocket! ¿Dónde están los ¿Existe demás? algún misal de eso? Hay que acabar con ellos. Tenemos que largarnos ya. Oh my god. ¡Mal asunto! ¡Preparaos para luchar! ¡Prepárate, villano! ¡Dájalos, Gamora! ¡Has pillado el boquete! ¡Tajo! ¡El Pinitaster se traga todas mis balas! Que las trague. ¿Qué es todo esto? ¡Servirán para activar las baterías de fe! ¡Tenemos que irnos! No aflojes. ¡Ese robot no se anda con chiquitas! Me queda otra barra. ¡Adiós al brazo! ¡Hora de rebanarlos! ¡Marchando! ¿Quieren distraernos para pedir? Se van a enterar. ¡Me ha dejado el lazo a Boveri! ¿Rocket? ¡Bomba va! ¡Déjalos! ¡Lanzado! ¡Que os tiréis de mi plataforma! Parece que llevo horas disparando a ese pedazo de robot. ¡Esa cosa es dura de pelar! ¡Tenemos que ir a piñón! Merda. Gamora, rodéalos. Buenísima. ¡Todos tienen esquife! ¡Tenemos que encontrar uno atracado!
podo baixar ahora, me cago en muda. ¡Hostia! Matoume dun golpe. O sea, non tiña habido ao máximo, pero tampouco tiña... Non a tiña máis da mitad. O sea, quítache tanto puto rayo ese. ¡Mal asunto! ¡Preparaos para luchar! What the fuck? Se antes xuraría que me dou e non me quitou tanto. Buah. Ese artilugio no puede predecir nuestra implacable unidad. ¡Mejor no estar aquí cuando vengan los refuerzos! ¡Demonios! ¡Mire que son cabezotas! ¡Acabaré contigo! ¡Os voy a cantar el gospel de Rocket! ¿Existe algún misal de eso? ¡Ni siquiera conseguimos saltarle la pintura! La solución es sencilla. ¡Acabemos con él antes! ¿Qué es todo esto? Ahí se almacena la fe. ¡Listo! Sacude los pies. ¡Deja lo que sepas! ¡Todos tienen esquife! ¡Tenemos que encontrar uno atracado! Antes quitárase ahora. Ahora no. ¡Levántate, coño! Pues sí, colega. Deberíamos ir todos a por el sargento. Casi me da o rayo. ¿Por qué actúan así? Porque son unos tarados fanáticos. Tras el desmembramiento completado. ¿Cojones? Ya me lo agradecerás. No consigo atravesarlo con nada. Sí que acabo de pasar, pero vale. Cuidado, vienen por todas partes. Pues sí que tienen ganas de morir. Estoy aquí, Drag. El enemigo lamentará esta afrenta. Ya, antes para mí que me fixo unha especie de combo, Quill, lánzame contra esos necios. Merda, vai me matar. Ese robot gigante parece absorberlo todo. Es tan venerable como gigante. ¡Muere! ¡Que arca, Rocket! Necesito curar. Díselo a ellos. ¡Acércate tú! ¡En cachitos! Hay que acabar con ellos. Tenemos que largarnos ya. ¡Quieren dejarnos atrapados! Cago nos tipos que atacan a distancia. La vai que morro outra vez. Morro outra vez, non teño outra. Tienen esquife. Tenemos que encontrar uno atracado. Necesito curarme moito. Ah, ¿Qué es todo esto? ¡Servirán para activar las baterías de fe! non me curei casi nada. Puto cabrón. ¡Quieren distraernos para pedir refuerzos! Pues se van a enterar. El robot sigue en pie, me cago en la puta. Algunas dificultades. Quill! ¡El grandullón está en las últimas! Puedes volar conmigo cuando quieras. Non se cae o robot, non? ¡Mejor no estar aquí cuando vengan los refuerzos! Que se enteren de lo que vale un... Non morras ahora, Quill. Dios. ¡Sácales los ojos! ¡He silenciado su canto! Primer mandamiento de Gamora. Apuñalarás al prójimo. Cátalos en corto, Groot. Saca las bombas. Hay Toma. que acabar con ellos. Tenemos que largarnos ya. ¡Quieren dejarnos atrapados! Hostia, fallei. ¡Todos Joder. tienen esquife! ¡Tenemos que encontrar uno atracado! Si hai algúns que ¡Esquife! son ¿Quieres unirte duriños, a otra de esas trampas mortales? ¿Quieres quedarte en esta? Eso es verdad. A ver, podo comprar algo ahora. Vale. Burato, hoyo, o sea, hoyo de huracán. Iba a decir burato de huracán. Starro ascende en espiral e lanza varias granadas aos enemigos baixo os seus pés. Todos que encontran na área de explosión reciben daño moderado e desequilibrio grave.
Tentador. Rocket lanza unha granada que libera varios dardos ao impactar. Os dardos eléctricos infligen desequilibrio lixeiro ao enemigo que golpea durante a batalla. Os enemigos afectados tamén reciben máis daño de desequilibrio durante a batalla. Vale. Groot deixa inmóvil a un único enemigo grande e inflige desequilibrio moderado. Isto pode serme bastante útil. Drax falla añicos ao chan e inflige daño moderado a un enemigo e daño lixeiro a enemigos cercanos. Hostia, como lle mola aí a animación, tú. Pum. La verdad que el sismo mola. Gamora golpea a un enemigo e inflige daño moderado seguido por unha onda de enerxía. Creo que vou elixir o de Groot porque me pode vir máis me pode vir ben, sobre todo como ahora o robot este que co ramaxe este incapacitaba de moi pouco tempo. En cambio con esta mellor. Ainda que bueno, quizás o de Gamora ou incluso o seísmo ese de Drax pintaban mellor, non? Pero bueno, pa outra vez será. Sí. ¿Y el escudo? ¡No lo sé! ¡No funciona! ¡Habrá que irse sin él! ¡Los volvemos a tener encima! Vale. ¿Estamos de acuerdo en que este es el buque insignia de la iglesia? Tiene toda la pinta. Sabemos que tienen la Roca y todas las naves estacionadas en la Esperanza. No reventa, puta No nave. hemos visto toda su flota ni de lejos. Ese no es un pensamiento muy alegre. Este trasto se cae a cacho. ¡Venga, que ya casi estamos! ¿Vamos a conseguirlo? ¡No! LOL. ¡Todos tienen esquifes! ¡Tenemos que encontrar uno atracado! Esperad. Vale. ¡La misa de las burras ha empezado! ¡Petardos! ¡Basta de esquifes! ¡Total! ¡Nos los hemos cargado todos! Un momento. ¿Lo notáis? No. Aquí las vibraciones son diferentes. Nos estamos acercando al borde de la nave y a nuestra vía de escape. ¿Puedes detectarlo? ¡Hola, bigotes! Creo que hay algo ahí. Recoger. Atuendo do xogo da xaula encontrada. Mais este. Total, os componentes non me sirven de nada se non os podo usar. O puto bug da mesa esta. ¡Fuegos artificiales, Rocket! Vamos polo bo. Ahí va la mujer más letal. ¡Tío Drax! Les romperé los huesos. ¡Tíraselo, grandullón! ¡Aleja esa cara! ¡Sigue apagando los aparatos limpio! Con esas patadas que falla ahora son un pouco falsas, pero bueno, molábame máis a patada nuclear. Esto explota, ¿no? Sí. Creo que ya sé dónde estamos. Estamos en la Sacrosanto. Sí, una observación muy aguda. Shh, callaos todos. ¡Ahí está! Voy a por Riker. ¡No me sigáis! ¿Qué? ¡Gamora! ¡Confía en mí, Peter! Confío. Y otra banda de matones que viene a por nosotros. ¡Me da que este se va a perder! ¡Suicidio en masa! Está listo para su castigo. ¡Al fin! ¡Dejádmelos a mí! Hay que superar a esos No me pavos. creo que se haya pirado. ¿Sabe lo que se hace? Pero necesito un respiro, Groot. ¡Es
luchas en vano. Nuestros enemigos ríen bajo el influjo de su chamán. ¡Matemos al cromado antes de que nos superen! ¿Dónde está la asesina? Ya nos alcanzará. Pero... Ese de darme patadas, tío, su normal. ¡Juguetes nuevos! no va a ser nada fácil sin Gamora. No me creo que se haya pegado. Estos tipos pegan fuerte cuando el otro los chuta. Malas noticias. Bro, no. Deténlo. El chamán planeador bendice a sus feligreses. ¡Matemos al cromado! Mal antes de sitio que me nos puso. superen! Joder, como oscura, ¡Ah! Hay que superar a esos pavos. Muy bien. Toma por lo culo. ¡Allí! Cúrate ahora, cabrón. Los días de causarnos tribulaciones llegan a su fin. Hagamos que se arrepienta. A patada no aire, que non lle dou ni na cara. Pero bueno. Qué sensación tan extraña. Esa será tu impresión. También es verdad. Ya es hora de que te centres. Escanea. Vaya barranco, ¿no? Es que no tiene sentido. Casi Debería me haber más tiro. pasillos y puertos de acceso. Te has perdido. Para nada, solo me oriento. Yo soy Groot. Eso. ¿Qué pasa si Gamora no llega a tiempo? Cuando se pispen de que estamos en la Milano, nos atacarán con todo lo que tengan. No volveré a abandonar a Hobart. ¿Hobart? ¿Dirás Gamora? Sí, por supuesto, la mortífera. Gamora me Leñe, ¡esa cosa sigue persiguiéndonos! ¡Corred! ¡Ya! Ya non podo coller isto. Eu quero collelo. É como collo se me ven a cuchilla. Está a mala fe, eso posto, A mellor colaba e mentras o collía volvíame invulnerable, pero no, confirmamos que no. Ah, xa me contou, creo. A pesar de que me matou, creo que xa me colleu moi igual. Lolas. Leñe, ¡esa cosa sigue persiguiéndonos! ¡Corred! ¡Ya! Non perdín o tempo, entón. Creo que acabo de cagala. ¡Odio todo lo que hay en esta nave! ¡Va, va, va! ¡Tengo las piernas cortas! ¡Levanta los pies, Peter Quill! ¡Saltad! ¿Qué? ¡Saltad! Tenemos que seguir adelante, Quill. Esperaba un momento. Me está chorando un ollo, macho. Non sei se levo moito sin parpadear ou que carallo pasa. ¡Dale, Estera, Drax! ¡Está debilitado! ¡Atacad! ¡Al fin! ¡Dejadme! ¡Son demasiados! ¡Vamos, coged el ascensor! ¡Haced caso a Groot! ¡Entrad aquí! ¡Ha llegado la muerte! ¡Bombas fuera, Rocket! ¡Quill, deja de perder el tiempo! Perder o tempo. Ui, que me mata. Ui, que me mata. Antes de que te derrote. Que me maten. Estaba pasando canutas. Gracias, grande. ¿Por qué no seguimos? Cúrate, cabrón. É que me atacan desde o quinto cojón. É injusto, tío. E non están Groot nin o outro. Vou morrer. Vou morrer. Xa sei que teño que marchar, pero non teño vida.
Vou morrer xusto chegando ao final. Ai, mi má. La Milano debería llegar enseguida. ¿Debería? Sí, bueno, no doy para más. Y cada vez tenemos menos probabilidades de alcanzarla. Sabes que abrirán fuego en cuanto la detecten, ¿verdad? Sí, la tengo en modo sigilo, pero a saber la clase de sensores que tendrá Raker en esta cosa. ¡Es nuestra oportunidad! Hagamos que se arrepienta. Pues aquí, despachando capullos sectarios. ¡Esos pirados se lo merecían! Hijo de puta. ¡A lo bestia! ¡Rocket! Cómete esto, cabrón. ¡Otro sectario que palma! ¡Esos pirados se lo merecían! Mi enorme fuerza se está desaprovechando. ¡Fanático al cementerio! LOL. Vale. ¡Dale fuerza, Drax! ¡Muere con honor! ¡Es libre de su locura! Voy unha volta. No podemos huir de todo el ejército. Hay que pararles los pies o estamos muertos. Ao principio os capítulos eran cortiños, pero ahora xa son largos, Para que explote esta parte de la nave. ¿De qué dimensiones estamos hablando? Me muero por averiguarlo. O primeiro duraba unha hora como moito ou así, pero ahora leva unha hora e media como robot. ¡Quítamelos de encima! E este durado. ¡Mándaselo, Drax! ¡Que no se escapen, separados! Hay mucho espacio que cubrir. ¡Vosotros ¡Atácalos, Drax! Hostia, ¡Nada quedó como ahí. trabajar en equipo! ¡Supongo! ¡Todos a por este trasto! Rocket, hemos hecho de menos a Gamora ahora mismo. ¡Mierda! Will, te juro que como les dejes que me disparen en el culo... Tranquilo, nosotros te cubrimos, colega. Pues a mí no me lo parece. Rocket, ¿cómo va la cosa? No me distraigas mientras trasteo con explosivos. Solo intentaba despertarlo. El combate debe terminar. Y terminará con una explosión. ¡Lánzalo, Drax! Parece que llevo horas disparando a ese pedazo de robot. Esa cosa es dura de pelar. ¡Tenemos que ir a piñón! ¡Ataque, Drax! ¡Lucha! Bien, evitemos que se acerquen a Rocket. O lo que es lo mismo. Si Se van han metido con quedáis el aquí. sataniano equivocado. ¡Que no se escape, Groot! Esto es irritante. ¡No se somete! ¡Uno listo! ¡Mantenernos ocupados mientras me encargo del siguiente! No sé si podremos aguantar mucho más. ¡No hay otra! Vai correndo para atrás. Ay, mi madre. Joder, chaval. Groot, enséñale. ¿Os rendís ya o qué pasa? Rendirse sería su mejor No es opción. por meterte prisa, pero... ¡Pues deja de hacerlo! ¡Cuidado! A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no podías usar uno de los 242 lenguajes informáticos que conozco? Tú puedes. Sé que puedes. ¿Dónde están? El combate debe terminar. Tú sigue entreteniéndolos, Drax. Ese sectario se lo estaba buscando. ¡Acepta tu muerte! LOL. No siento que sea una pelea honorable. ¿Estás de resaca Buah. o algo, machote? Y otro fanático menos. ¡Esos pirados se lo merecían!
Merda. Otro más sometido. Que lle daste unha patada, cabrón. ¡No dejo de oír disparos! Hay demasiado ruido. ¡Agárralo! ¡Bruce! Drax, que no disparen a Rocket. ¡Buen plan! ¡Me gusta! ¡Zas! Me encanta freír fanáticos. Esas almas extraviadas no saben cuándo rendirse. ¡Vale! ¡Todo listo! ¡Tenemos que salir de aquí echando leche! ¿Cuánto tiempo tenemos? Igual me he pasado un poco. ¡Corred! ¡No! ¡Rocket, ¿dónde está? ¡Vamos! ¡Vamos! Lolazo. ¿A dónde lleva esto? ¿Afuera dónde? ¡Afuera! ¡Mierda! ¡No os separéis, gente! Correr. ¡No te caigas, tú no te caigas, tú no te caigas! ¡Oh, mierda, mierda, mierda! Usa botas, coño. Mi ma. Van botar la pota, Tanta volta. Ao final dalles unha volta, non? Quedan congelados. Quedan congelados. Agora aparece Leia e salvos a todos. En serio, non me jodas. La casualidad. Qué descongelamiento más rápido, ¿no? Xusto na Milano, que collou no Gamora, entendo. Está bien. Acabaría aquí o capítulo 8, entendo. Sí. A matriarca completada. Tempos desesperados. Pegar tiros me gusta como al que más, pero de esta hemos salido por los pelos. ¿Qué pasa? La verdad es que sí. Tempos desesperados. Bueno, vou non deixar aquí porque, como sabimos, siempre que se sale neste momento empeza o capítulo de novo, entonces ver a mesma cinemática dúas veces é un pouco tontería.